Bueno, retomamos nuestra serie sobre el Evangelio de Marcos y quisiera recordar lo que vimos hace 15 días. Hace 15 días vimos un pasaje donde se repetía el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, pero esta vez se realizaba a 4.000 personas, a lo que todo indica que eran 4.000 gentiles. Después de esa multiplicación de los panes y los peces, los fariseos le exigen una señal a Jesús del cielo. Jesús se niega a dar esa señal y cuando está con sus discípulos, los discípulos empiezan a discutir porque solamente tienen un pedazo de pan. Y en vez de pedirle a Jesús que multiplique los panes, ellos empiezan a discutir porque dejaron las cestas de la comida que había sobrado, del milagro de multiplicación. Así que Jesús los reprende, ¿verdad? Y le dice, ¿es que acaso ustedes no entienden? ¿Acaso ustedes teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? Y todo parece indicar que de alguna forma ellos están un poquito como igual que los fariseos, ¿no? Y tienen que tener cuidado de la levadura de los fariseos, tienen que tener cuidado de la incredulidad, tienen que tener cuidado de caer en esa misma incredulidad y en esa misma ceguera que tenían los fariseos. En cierto sentido, los discípulos veían a Jesús, pero lo veían borroso, todavía no tenían completamente claridad de quién era Él. Y eso fue lo que vimos hace 15 días. Ahora, vamos a retomar entonces en este punto el Evangelio de Marcos y lo retomamos en un punto bastante importante, porque con la enseñanza de hoy no solamente llegamos a la mitad de este Evangelio, sino que también llegamos a un punto climático, a un punto muy importante en lo que Marcos ha registrado. Recordemos que la primera parte del Evangelio busca mostrarnos quién es Jesús. Eso lo hemos enfatizado casi en todos los mensajes. Y el pasaje que vamos a ver hoy tiene mucho que decirnos al respecto. Así que si ustedes tienen sus Biblias allí, les pido que me acompañen a Marcos capítulo 8 y hoy vamos a leer desde el versículo 22 hasta el capítulo 9, versículo 1. Marcos capítulo 8, desde el verso 22 hasta el capítulo 9, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado. Y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará.
¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía, en verdad les digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Amén. Bueno, yo he titulado este mensaje, Reconoce al Rey, abraza la cruz. Reconoce al Rey, abraza la cruz. Hace algunos días se publicó una noticia en donde se informó que el Reino Unido reconocía al opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. No sé si ustedes llegaron a ver eso por noticias, pero fue relativamente hace poco. Ahora, como ustedes se podrán imaginar, ese reconocimiento por parte del Reino Unido tiene varias consecuencias. Por ejemplo, reconocer a Guaidó implica no reconocer a Maduro como primer mandatario. Y en segundo lugar, reconocer a Guaidó implica que el lado de Guaidó es el único que tendría acceso al oro que Venezuela tiene guardado en los bancos de Gran Bretaña. Entonces, note cómo un simple reconocimiento tiene grandes repercusiones o grandes consecuencias. Bueno, podríamos decir que algo similar nos ocurre con Jesús. Cuando tú reconoces que Jesús es el legítimo rey, eso tiene consecuencias para tu vida. Por supuesto, hay muchas consecuencias maravillosas de reconocer a Jesús como rey, pero al mismo tiempo existen consecuencias que son muy difíciles. Y es ahí a donde creo que Marcos quiere llevarnos con este pasaje. En este texto, el autor nos muestra que los discípulos reconocen a Cristo como el Mesías. Sin embargo, si ellos planean seguirlo, deben saber que existen consecuencias, hay repercusiones. Ellos deben estar dispuestos a negarse a sí mismos y deben estar dispuestos a cargar una cruz, a padecer por el evangelio. Así que basado en esto, mi mensaje para ustedes en esta tarde es el siguiente. Si tú identificas a Jesús como el Rey, debes estar dispuesto a cargar tu cruz. Si identificas a Jesús como el Rey, debes estar dispuesto a cargar tu cruz. Ahora, ¿por qué deberías estar dispuesto a cargar una cruz? ¿Qué razones de peso tenemos para negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo? Bueno, déjame darte dos razones que nacen del mismo pasaje. En primer lugar, deberías estar dispuesto a cargar una cruz porque tú sigues a un rey que debía padecer. Debes estar dispuesto a cargar una cruz porque tú sigues a un rey que debía padecer. Permíteme leer una vez más los versículos 22 al 30. Dice lo siguiente: llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron,
Unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús le advirtió severamente que no hablara de él a nadie. Bueno, después de indagar lo que la gente decía sobre él, en el versículo 29 vemos que Jesús le hace una pregunta muy personal a sus discípulos. Él les dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y la respuesta a esa pregunta es muy importante porque de alguna forma resume todo lo que Marcos ha querido decirnos en la primera parte de este evangelio. El apóstol Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Esa afirmación es sorprendente. Hasta este punto de nuestro estudio del Evangelio de Marcos, ningún personaje ha afirmado algo como eso. De hecho, como lo vimos en pasajes anteriores, los discípulos tenían el corazón endurecido. No podían reconocer al Mesías con demasiada claridad. Teniendo ojos, no veían, y teniendo oídos, no escuchaban. Sin embargo, ahora sí pueden verlo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Rey. Lo que antes veían borroso, ahora ellos lo pueden ver con muchísima claridad. Es más, la historia de la sanidad del ciego que encontramos al principio en los versículos 22 al 25 ilustra muy bien lo que estaba sucediendo con los apóstoles. Si ustedes ven con detenimiento ese milagro, el ciego es sanado en dos fases y en ningún otro evangelio se registra un milagro que haya sucedido en dos fases. El punto es que aquí, la primera vez que Jesús toca al ciego, él empieza a ver, pero no puede ver con claridad. Y de forma interesante, esto ilustra lo que está sucediendo con los discípulos, porque ellos veían a Jesús, pero no lo veían claramente. Sin embargo, en el segundo toque que Jesús hace sobre el ciego, él empieza a ver claramente. Y curiosamente, aquí ya tenemos a Pedro reconociendo a Cristo como el Rey. Los académicos están de acuerdo de que es muy seguro que Marcos haya colocado este milagro justo aquí para mostrarnos que los discípulos están empezando a ver con más claridad. Ellos no estaban siguiendo a Juan el Bautista, ni a Elías, ni a ningún otro profeta importante. Ellos estaban siguiendo al Rey, estaban con Cristo. Y si tú estás siguiendo a Cristo, tú debes saber que no estás siguiendo a un hombre común y corriente. Tú estás siguiendo al Mesías. Quizás antes no lo veías con claridad, pero ahora lo sabes. Jesús es el Rey. Así que yo te animo a que tú lo reconozcas como tal. Tú no eres tu rey. La sociedad no es tu rey. Cristo es tu rey. Cristo es el Mesías prometido. Reconócelo como tal. Ahora bien, este rey, este Cristo, sorprendentemente, debía padecer. Debía sufrir. Observen lo que dicen los versículos 31 al 33. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las
de los hombres. Después de un momento climático en donde Pedro hace una afirmación tan asombrosa, Jesús empieza a enseñar algo que los discípulos no pueden asimilar. Él les dice que el Hijo del Hombre debe padecer, debe ser rechazado, debe morir y debe resucitar. Ahora, por un instante, colóquese en los zapatos de los discípulos. De acuerdo con su entendimiento, para ellos el Mesías era alguien que venía a derrotar el mal, que venía a derrotar la injusticia y también venía a restaurar el mundo. Pero parece que eso no es lo que Jesucristo está diciendo. Para los discípulos, el Hijo del Hombre, que es el título que Cristo usa aquí y que es el título del cual se habla en Daniel 7, del 13 al 14, el Hijo del Hombre es una figura divina, es una figura mesiánica que iba a venir acompañado de ángeles a poner todas las cosas en orden. Y ahora ellos están aquí escuchando a Jesús diciéndoles que Él vino a sufrir. En otras palabras, ellos están siguiendo a un rey que tiene que padecer. Y por supuesto, ellos no pueden comprender eso. No lo entienden. Pedro y sus consiervos estaban esperando una victoria militar, una victoria política sobre sus enemigos. Ellos no esperaban rechazo. Ellos no esperaban muerte ni nada por el estilo. Así que Pedro, siendo bastante atrevido, reprende a Jesús. Y es interesante que el verbo reprender, ya lo hemos visto en este evangelio en otras ocasiones, pero cuando se usa ese verbo es para mostrarnos a Cristo reprendiendo espíritus inmundos. Y aquí tenemos a Pedro muy atrevido, llevando aparte a Cristo y reprendiéndolo, hablándole muy fuerte. Sin embargo, Cristo le habla todavía más fuerte. Le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Porque tú no tienes las cosas de Dios en mente, sino las cosas de los hombres. El texto no nos dice que le dijo Pedro. Lo que sí sabemos es que sus palabras estaban mal enrutadas. Sus palabras estaban influenciadas por el enemigo. Sus palabras demostraban que su mente estaba en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Y como ya lo mencioné, como cualquier otro judío, Pedro esperaba que el Mesías, el Hijo del Hombre, pusiera en orden todas las cosas, pero a través de la espada o a través del poder político. Sin embargo, esa no es la manera de Dios. Recuerden el sentido invertido del reino. Cristo no vino a conquistar con espada. El rey viene a vencer, pero viene a vencer a través del servicio. Viene a vencer a través de la cruz. El rey vino a vencer muriendo y resucitando entre los muertos. Él vino a traer orden, pero a traer orden a través del evangelio. Amigos, reconocer a Jesús como rey implica aceptar su evangelio. Implica aceptar que este rey necesitaba padecer para vencer. La razón por la cual tú puedes recibir perdón de pecados, la razón por la cual tú puedes recibir o tener acceso a la vida eterna, no es porque Jesús haya venido con una espada o con un ejército. Es porque el rey fue a una cruz. Es porque el rey murió por ti. Así que una de las razones por las cuales tú deberías negarte a ti mismo y cargar tu cruz es porque tienes a un rey que fue a la cruz para garantizarte perdón y para garantizarte salvación. Tú sigues a un rey que vino a padecer para la gloria de Dios y para rescatar tu vida. Él no vence como vence el mundo. Él vence a través de su vida, muerte y resurrección. Y yo creo que eso nos deja como grupo de plantación grandes lecciones.
Como grupo de plantación, nosotros debemos entender que el fundamento firme de la iglesia que vamos a plantar en el futuro es el mensaje del rey que fue a la cruz. Ese es el mensaje que nos sostiene, el mensaje del rey que fue a la cruz. A veces se cree equivocadamente que para plantar una iglesia lo que uno necesita es usar estrategias empresariales o estrategias de mercadeo para tener éxito. Convertirnos como el mundo para plantar una iglesia, para tener éxito. Sin embargo, ese no es el fundamento sobre el cual descansa la iglesia. Obvio, habrá momentos en donde vamos a tener en cuenta la gracia común que Dios ha derramado sobre la cultura. Vamos a tener en cuenta lo que Dios ha derramado en gracia común sobre la música, sobre el arte, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Pero al mismo tiempo debemos saber que el fundamento de la iglesia es el mensaje de aquel que vivió, murió y resucitó. Vamos a extender el reino, pero a través del mensaje del evangelio y no a través de la espada o de las estrategias de mercadeo o etcétera, etcétera. Nosotros seguimos a un rey que vino a padecer y ese es el mensaje que vamos a proclamar. El rey que vivió, murió y resucitó. Ahora bien, una segunda razón por la cual creo que tú deberías negarte a ti mismo y deberías tomar la cruz es porque tú sigues a un rey que te llama a negarte y tomar tu cruz. Tú sigues a un rey que te llama a negarte y tomar tu cruz. Leamos una vez más capítulo 8 del verso 34 al capítulo 9, versículo 1. Del verso 34 al capítulo 9, verso 1 dice: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Si nosotros pudiésemos resumir lo que Jesús está diciendo aquí, sería algo así como: yo soy un rey que va a la cruz y si me quieres seguir, vas a tener que negarte a ti mismo y vas a tener que tomar tu cruz. En eso podríamos resumir lo que dicen estos versículos. Y yo no sé si tú sabías eso, pero si tú sigues a Cristo, tú estás llamado a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, negarse a sí mismo en el griego original significa exactamente eso. Significa negarse a sí mismo. Es decir, significa que debes morir al yo. Significa que tú ya no eres el centro de tu vida. Significa que ya no haces tu voluntad, sino que te presentas ante Dios para decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Negarse a sí mismo significa que dejas de darle prioridad a las cosas materiales y a los éxitos de este mundo para darle prioridad a la salvación de tu alma. En palabras del mismo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma?
Amigos del Core Group, cuando Cristo se dirige a la multitud en el versículo 34, Él quiere que ellos sepan que la vida cristiana es una vida de negación. Si tú eres discípulo de Jesús, estás llamado a negarte a ti mismo todos los días. Y la razón que nos impulsa a negarnos a nosotros mismos a diario es saber que Cristo se negó a tener muchos privilegios para poder brindarnos salvación. Por ejemplo, Él dejó su trono para venir a una cruz. Así que al final de cuentas, tú no estás llamado a hacer algo que Jesús ya no haya hecho por ti. Si quieres seguirlo, tienes que negarte a ti mismo a diario. El éxito ya no es tu prioridad. El dinero y las cosas materiales ya no son tu prioridad. Cristo es tu prioridad. Cristo es lo más importante. Ahora bien, Jesús no solamente le dice a los discípulos y a la multitud que ellos tienen que negarse a sí mismos, sino que también les dice que deben tomar su cruz. Y para la audiencia original del Evangelio de Marcos y para los discípulos, la imagen de la cruz era una imagen bastante fuerte. Desde el siglo VI antes de Cristo, la cruz ya existía y había sido un instrumento de ejecución que los imperios usaban para torturar y matar personas. De hecho, las personas eran obligadas a llevar su cruz hasta el sitio de ejecución, como ya lo veremos con Cristo más adelante. Y ese gesto es algo similar al de obligar a alguien a cavar su propia tumba. Era algo cruel. Así que este rey no solo era un rey que venía a padecer, sino que le dice a sus seguidores que tienen que estar dispuestos también a cargar su cruz. O sea, les está diciendo, tienen que estar dispuestos también a sufrir, tienen que estar dispuestos a morir por la causa del evangelio. Jesús quiere que sus discípulos entiendan que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento es parte de la vida cristiana y eso es algo que nosotros tenemos que asumir. Por supuesto, el evangelio nos garantiza vida eterna, pero no significa que porque tenemos vida eterna no vamos a sufrir. El sufrimiento es parte de nuestra vida en Cristo. Y por supuesto, es algo que debemos asumir. No debemos sentirnos avergonzados de eso. No debemos avergonzarnos de eso. Cristo vino a padecer para poder salvarnos. Si alguien se avergüenza del evangelio, pues tiene que saber que Cristo se avergonzará de él también. Pero esto no es algo de lo que nosotros debamos sentirnos avergonzados. Ahora, cuando uno escucha estas palabras, uno ve unas palabras con un tinte bastante gris, ¿no? Negarse, tomar su cruz, dolor, bastante dolor. Sin embargo, en el capítulo 9, versículo 1, hay como un rayo de esperanza. Note lo que dice este pasaje. Y Jesús les decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Ese versículo tiene diferentes interpretaciones. Algunos creen que Jesús se refiere a la transfiguración que vamos a encontrar en los versículos siguientes y otros creen que se refiere a la resurrección y el crecimiento de la iglesia. El punto es que sea que se refiera a la transfiguración o sea que se refiera a la resurrección, ambas cosas nos muestran que el sufrimiento no es el final de todas las cosas. Jesús venció la muerte y alcanzó la victoria y nos va a llevar con él a la victoria, aunque nosotros primero tengamos que atravesar por el sufrimiento. Así como él necesitaba vencer a través de la cruz, él nos va a llevar a la victoria y nos va a permitir ver su gloria, aunque en este mundo tengamos que
padecer. Así que no temas, no temas. Si estás sufriendo ahora o si pasas por una situación difícil en la vida cristiana, es la cruz que tenemos que cargar, pero no temas, el padecimiento no será para siempre. Veremos a Cristo como vencedor, estaremos con Él y contemplaremos su gloria. Así que sigue a Cristo y toma tu cruz. El Rey te invita a tomar tu cruz. Si tú identificas a Jesús como el Rey, debes estar dispuesto a cargar con tu cruz. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje y por lo que nos dice acerca de ti y por lo que nos revela con respecto a lo que viniste a hacer. Señor, gracias porque aunque estabas sentado en tu trono, preferiste venir para ser rechazado, humillado, crucificado y resucitado con el fin de salvarnos. Y si queremos seguirte, no podemos esperar nada menos que eso. También vamos a sufrir, también vamos a pasar por momentos difíciles, pero tenemos esperanza porque la cruz no es el fin. Tú resucitaste y eso habla de restauración. Un día tú nos mostrarás tu gloria y podemos verte y exaltarte y deleitarnos en ti. Y esa es nuestra esperanza. Pero hoy queremos pedirte, Señor, que seas tú equipándonos para cargar nuestra cruz y para servirte, para dejar de llevar vidas egocéntricas pensando que todo se trata de nosotros y de lo que queremos y de lo que nos gusta, para de alguna forma renunciarnos o negarnos a nosotros y buscarte a ti con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a seguirte y a seguirte bien. Capacítanos a través de tu Espíritu Santo para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y